apuntes, porque todo lo que yo digo entra en el examen y todo está en las diapositivas. Estos son los libros bases que son cirugía de Michan, cirugía de Samington y de Magnum. No se compren, por favor, libros originales, porque es una inversión innecesaria que ustedes aquí no lo van a aprovechar. Basta que vengan, tengan un libro, si tienen una copia, perfecto, para que repasen. Porque todo lo que va a entrar en el examen, o lo digo yo, o está en la diapositiva, yo se las comparo. ¿Ustedes iniciaron su carrera de medicina con la parte virtual? ¿Sí? ¿Qué tal? Horrible. Interesante, ¿no? Fue un cambio tanto para ustedes como para nosotros. Créanme, la verdad yo lo extraño hartísimo, porque era una maravilla para el docente. Yo llegaba a mi casa, no tenía ni la cámara, tomaba mi café, me sentaba en mi oficina, prendía, daba la clase, perfecto, se acabó, subía el examen a la plataforma, se corregía solito, que era lo mejor del mundo, que se corrija solo, ya estaban las notas perfectas. Aunque ustedes no lo crean, o tal vez han escuchado, en otros países esto es su modo diario. Así, de esta forma, es su modus operandi. De esa forma las personas estudian, se forman en el tiempo que tienen disponible, porque muchas personas trabajan y a la vez estudian. Entonces, el campo universitario ya no debe ser o no debería ser en las cuatro paredes o todo este edificio. ¿Tenemos que apoyarnos en la tecnología, tener un campo virtual? Sí. Por ejemplo, si surge alguna duda aquí en la clase que tal vez yo no les pueda responder de una forma adecuada, podemos sacar el teléfono, entrar a alguna plataforma y buscar la respuesta, y así aprendemos todos. Ustedes se han puesto a pensar, o ya se han formulado en sus crisis existenciales, ¿por qué estudiaron medicina? ¿Para qué estudian medicina? ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo van a vivir de aquí en adelante? ¿Cómo? Algo que estamos muy mal acostumbrados, que tal vez se arrastra de nuestros familiares, padres, abuelos, tíos, qué sé yo, es pensar que nuestro título universitario va a ser el más grande logro y que lo vamos a arrastrar o llevar hasta la tumba. Esa percepción tiene que cambiar, porque en la actualidad es totalmente equivocada y les va a suceder. Porque yo les doy un claro ejemplo de mi persona. Yo estudié, perfecto, salí de médico general, una alegría única, que todos celebramos, nos sacamos fotos. Obviamente sus padres, las personas del esfuerzo están orgullosas. Y ahí ustedes se van a plantear, madre, mierda, ¿qué hago? Ya soy adulto, ya soy formado. Y no le puedo seguir diciendo, papá, mamá, tío, tía, por favor, unos 500 pesos para fin de semana. No. Porque ustedes ya cumplieron esa etapa. Y no sé si se han puesto a pensar, sobre todo las personas que se van a quedar aquí en Bolivia, se han dado cuenta de cuántos alumnos de medicina egresan al año. Sin ir lejos, en esta universidad, ¿cuántos egresan? ¿120? ¿Más? ¿150? ¿Al año? Pongámoslo en promedio 105. Supongamos que la mitad se va a otros países, Brasil, Paraguay, Argentina, etc. Perfecto, quedaron 80 alumnos. ¿Cuántas universidades que egresan de medicina? 7. Pongámosle esa base de 80 alumnos por 7 universidades, son 560 alumnos. ¿Ustedes piensan que hay 560 cupos para laburar o para hacer residencia médica? No. Entonces, yo les recomiendo que ni bien tengan su título, no aflojen el ritmo. No, quítense esa idea de que año sabático, que viajo por el mundo, a menos que les sobre la plata, obvio, ¿no? Pero si no, tienen que seguir sobre la marcha. Prepararse, los que se van a ir al extranjero, prepararse para el revalida. Lo bueno es que esta maravillosa universidad tiene el convenio del Mercosur. Y cuando se abre un edital en Brasil, he visto alumnos míos que ya tienen CRM solo con presentación de documentos, súper. Y los que no, pues se preparan para su examen. Y los que se quedan acá tienen que esforzarse para dar el examen de la residencia médica. Médico general batalla muchísimo para tener un laburo estable, hartísimo. Y veo chicos que hacen turnos por 100, 200 pesos, 24 horas. Entonces no justifica el esfuerzo que ustedes están realizando.
el esfuerzo de estudiar 6 años y el esfuerzo que están haciendo para pagar la universidad. Porque estudiar aquí no es para todos, cuesta. Si no les cuesta a ustedes, les cuesta a sus padres. Se van a dar cuenta que cuando lleguen a su internado rotatorio y vean que hay chicos que les vale madre, no aprovechan, ¿no? Y qué hacen es agarrar los $100 de su papá y romperlo y botarlo a la basura cuando ustedes no lo aprovechan. Muchos se van a topar con esas personas que solo quieren el título y quieren irse. Pero ustedes no sean así. Plantéense de una mejor manera su perspectiva de vida. ¿Por qué de esto van a vivir? ¿Por qué estudiaron medicina? ¿Quieren ganar plata o no? Yo les entiendo a las personas que quieren ayudar al mundo, que sea mejor, súper, las apoyo. Pero de amor no se vive. De esto ustedes van a vivir, se van a sustentar a su familia, van a apoyar a sus seres queridos, etc. Entonces no sacrifiquen ese esfuerzo en vano. Que estudiar cuesta. Nosotros somos científicos, somos medicina basada en la evidencia. Y vamos a ver los diferentes niveles de evidencia que van del 1A al 8, donde el 1A tiene evidencia estadística positiva, tiene una conclusión ya sea positiva o negativa, es una conclusión única, tiene buen margen de evidencia y ahí va decreciendo. El 1B ya nos da probabilidades, puede dar una conclusión no muy efectiva o dar variantes en la conclusión y así sucesivamente. Aprovecho esta diapositiva porque nos vemos en la obligación de participar en la feria de la universidad. Voy a leer bien porque no recuerdo la fecha, pero por favor váyanse organizando como ustedes prefieran. Pueden ir haciendo grupos de 10, 12 personas para hacer la presentación y yo les voy a ir dando los temas porque quisiera que sean temas que ya hemos avanzado, porque es medio complicado que den un tema que no hemos visto y estén exponiendo, ¿no? Sin algo que yo les haya dado la base. Pero si no tenemos opción, pues ni modo, a lo que nos venga se van acomodando, pero se van organizando, por favor. Cirugía deriva de la mano de la palabra sher, que significa mano, y de la palabra orgos, que significa trabajar en el arte, trabajar con las manos. En lo que va de la evolución, lo que va del siglo, la evolución de la tecnología ha sido pues terrible. Ha avanzado muchísimo, cada vez hay más elementos de estudio, elementos complementarios, o incluso en su actualidad, que lo vi hace unos 10, 15 días, el uso de la inteligencia artificial. ¿Alguien lo ha visto? Por ejemplo, yo vi una tomografía que se utilizó en Francia, que la inteligencia artificial lo interpreta en el momento y puede detectar incluso tumoraciones minúsculas o aparentemente algún tejido que sospechamos que puede generar un tumor. O sea, puede ver el tumor antes que se forme. Eso es pues buenísimo, ¿no? Yo vi una noticia de que una inteligencia artificial justamente decía eso, que podía detectar el cáncer 3 años antes de que aparezca. Puede. Eso ayuda altísimo a los pacientes, a las personas, pero también tenemos que tener en cuenta que eso sería un mundo maravilloso, ¿no? Aquí somos país tercermundista. Seguimos viendo que la cirugía laparoscópica es lo nuevo, lo último, el boom, cosa que no es así. Cirujano tiene que ser moderno, de entrada tiene que trabajar en equipo, apoyarse en el colega, las diferentes especialidades, cardiólogo, nefrólogo, medicina interna, etc. Apoyarse en la tecnología para la investigación. Y sobre todo tiene que ser diverso, no solamente abocarse a su área, ningún médico, porque antes que sean pediatras, neumólogos, radiólogos, cardiólogos, nefrólogos, lo que sean, fueron médicos clínicos, fueron médicos generales, que tienen que apoyarse, ser diversos y ver la posibilidad de verlo de esa forma. Y algo que es importante es el entrenamiento y actualización. Cualquier médico tiene que estar actualizado porque cada año se reforman, cada año cambian los protocolos, se actualizan, sale algún nuevo medicamento, sale alguna nueva tecnología, hay que aplicarla y sobre todo el entrenamiento. Los cirujanos, por ejemplo, somos manuales, tenemos que tener constante entrenamiento para no perder la destreza. Y sin ir lejos han debido ver las cirugías estéticas.
realizan medicina estética, como es la aplicación de botox, hilos, tensores, ácido hialurónico, que también tienen que practicar. Y algo que les tengo que dejar clarísimo, y siempre hago énfasis en mis alumnos, es que no somos superhéroes. No por usar una pijama de $150, nuestro mandil súper bonito, nuestros crocs con dibujitos, no vamos a creer superiores a los demás. No. Ustedes son médicos, están para atender a las personas que son pacientes, que esperan con paciencia solucionar su problema, y tenemos que ser empáticos. Siempre pónganse en el lugar de otras personas, sobre todo las ustedes que vayan a un hospital público y se den cuenta cómo es la realidad en un hospital. Espero que no se topen con esas personas, con esos médicos que les dicen no hay espacio, no hay lugar, no hay cama, no, qué sé yo, un montón de trabas para no atender. Porque hay personas que no tienen un mango en el bolsillo, llegan como pueden, no tienen ni cómo irse, están con dolor, y encima decirles no, tampoco. Porque esas personas pueden ser en un futuro ustedes, esas personas pueden ser un familiar, un amigo, algún conocido. Entonces tienen que ponerse en esa situación de empatía con el paciente. Como decía, aquí podemos ver un quirófano moderno que sería un sueño tener. Tenemos la camilla, el ecógrafo, el endoscopio al alcance, las torres, cirugía laparoscópica, el arco en C, las luces LED, la pantalla de tomografía, la máquina de anestesia, todo en un solo lugar. Instituciones públicas, pocas tienen algo de este nivel, como ser el Hospital Japonés, que tiene varias estructuras modernas, o la Caja Nacional, pero en centros de segundo nivel, otros hospitales no. ¿Alguien sabe para qué sirve el arco en C? Por ejemplo, el arco en C es una máquina de radiografía de rayos X que ingresa por debajo de la camilla y proyecta radiografía en el momento de la cirugía. Lo usan, por ejemplo, los traumatólogos, o a veces nosotros los cirujanos cuando hacemos una exploración con contraste, ya que el arco en C, aparte de sacar la radiografía, nos puede dar esa proyección en tiempo real, ya sean 20, 30, 35 segundos, para ver qué acontece en el cuerpo en ese intervalo de tiempo. Ahora, entrando un poco más en el tema, el preoperatorio. Antes de cualquier cosa, siempre está nuestra integridad física primero. Por más que el paciente esté sangrando de la yugular, sangrando de la carótida, esté con una fractura expuesta, no importa. Ustedes tienen que actuar de forma rápida y protegerse, ya sea su gorro, sea su barbijo, sean guantes, siempre y cuando esté a su alcance. Pues si no está a su alcance, tratar de improvisar en el momento para protegerse. Porque no sabemos el paciente que vamos a atender si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, VIH, hepatitis C, cualquier otro tipo de enfermedad infecto-contagiosa que al momento de nosotros querer ayudar nos ponemos a exponer. ¿Y quién va a pagar esta consecuencia? No va a ser el paciente, que se lo va a agradecer muchísimo que le salvaron la vida, pero ustedes lo van a arrastrar el resto de su vida esa enfermedad. Por eso siempre protegerse, por favor. En el preoperatorio consiste en la valoración clínica y paraclínica que precede a una cirugía, la anamnesis y el examen físico, estudios complementarios e interconsultas con otras especialidades siempre que el cuadro o el paciente lo requiere. Por ejemplo, una cirugía programada sí o sí va a entrar con una valoración cardiológica. Si el paciente es diabético, previa valoración nefrología. Si el paciente tiene antecedentes neumológicos, qué sé yo, TB, neumonía a repetición, bronquitis alérgica, previa valoración el neumólogo. Y esto es pregunta de examen. ¿En qué consiste el preoperatorio?
es el lapso que transcurre desde el momento que se decide la operación o la cirugía hasta el comienzo de la anestesia. No se preocupen, no se esfuercen en leer, solamente apunten la pregunta del examen, porque yo les voy a pasar la diapositiva. Repito, preoperatorio consiste desde que se recibe al paciente y se decide la cirugía hasta el comienzo de la anestesia. Siempre pregunto, ¿cuál va a ser el objetivo de este preoperatorio? Que el paciente ingrese a quirófano en las mejores condiciones fisiológicas posibles, reducir la mortalidad lo más que se pueda, que ese paciente no se complique y obviamente no se muera. Aumentar la calidad del cuidado del paciente y reinsertarlo a su vida cotidiana en las mejores condiciones y lo más antes posible. Ustedes se van a topar con pacientes humildes que son laboradores diarios, que trabajan del día, sean taxistas, albañiles, constructores, panaderos, qué sé yo, que tenemos que reinsertarlo a su vida laboral lo más antes posible porque de eso viven. Si nosotros obviamos algún paso, no le dimos antibióticos, infectó la herida, complicamos ¿a quién? A él, al paciente, no nosotros. Y algo que tenemos que decir, que igual les hago recuerdo, que cuando sean internos, por favor, jamás en su vida mientan, no se inventen un resultado. En lo personal no importa si no se lo saben de memoria o no lo recogieron el resultado, pero digan la verdad, no lo recogí, no me acuerdo, porque a veces por salvar el momento se inventan, o los signos vitales se inventan. ¿Y quién sufre? No ustedes, no nosotros, el paciente. Y acuérdense de mí cuando les toque en su internado, porque siempre pasa, nunca falta el flojísimo que se inventa los signos vitales, que le puso que todo estaba bien, su presión buena, su frecuencia cardíaca buena, y el paciente hizo paro 10 minutos antes. Siempre pasa. Y lo mismo en los resultados del laboratorio. Doctor, la milasa estaba normal en 80 y después en 4000, pancreatitis aguda. No, no lo hagan. Cuando sean internos, ustedes van a ser encargados de hacer el consentimiento informado. Es un documento médico legal donde se expone desde el nombre del cirujano, cirujana, ginecólogo, traumatólogo, cualquiera que vaya a hacer el procedimiento quirúrgico, el diagnóstico y el procedimiento como tal, donde también se exponen los posibles riesgos y complicaciones generales, como ser hemorragia, shock hipovolémico, bradicardia, paro cardiorrespiratorio, óbito, o como ser complicaciones propias del procedimiento, como ser en una vesícula biliar, lesión de cápsula de Gleason, lesión de las vías biliares, perforación vesicular, perforación intestinal, bilioperitoneo o una colerocostomía, por ejemplo. Esto hay que ser rellenado y también se hace énfasis en las transfusiones. El paciente tiene que autorizar o no hacer una transfusión sanguínea o hemoderivados. Que puede pasar en una cirugía de emergencia, que esté sangrando, que necesitemos transfundir intraoperatorio y que si el paciente lo rechaza, sabiendo que se va a morir, no podemos pasarle sangre. Sea decisión personal, religiosa, no importa. Porque si nosotros pasamos sangre, el paciente, ya sea que viva o muera, nos va a demandar porque aquí en este consentimiento está rechazado. Y se van a topar con esas personas. También tenemos que tener en cuenta que se piden los laboratorios preoperatorios que sean necesarios, lo mínimo necesario. Porque si ustedes están en una institución privada y le piden estudios de más, porque el paciente que se lo puede pagar, le van a generar un gasto innecesario. Y lo mismo sucede en la institución pública. Si ustedes solicitan, por ejemplo, un paciente con apendicitis aguda que solo necesita hemograma, tiempo de protropina, si es mujer de edad fértil, prueba de embarazo y nada más, como en prueba de VIH, ingresa a quirófano suficiente. Pero si le pedimos transaminasa, bilirrubina, fosfatasa alcalina, otros estudios innecesarios, generamos un gasto en la institución que obvio la va a procesar. Pero puede llegar un paciente que necesita hacerse ese estudio y justamente el reactivo se acabó porque lo malgastamos. Entonces tenemos que ser conscientes en solicitar
las pruebas necesarias mínimas requeridas. También tenemos que ver el peso, talla, estado general, antecedentes del paciente, alérgico, si tuvo una cirugía previa o no, cómo le fue en esa cirugía, si no tuvo alguna reacción alérgica o no, se complicó la herida o no, si el paciente fuma, bebe, tenemos que tomarlo en cuenta porque puede condicionar el procedimiento quirúrgico. En la dieta, en un preoperatorio es sumamente importante. Por ejemplo, un paciente que va a sufrir una cirugía gastrointestinal con resección, anastomosis, tiene que tener un estado nutricional bueno, con buenos niveles de albúmina, con buenos niveles de proteína, porque la base de cicatrización es esa albúmina. Y paciente que ingresa al quirófano tiene que estar mínimo de 6 a 8 horas en ayuno, con el estómago vacío, porque si el paciente ingiere alimentos o líquidos puede vomitar, puede regurgitar en el procedimiento, broncoaspirarse y desencadenar otro tipo de problemas. Todo paciente que ingresa al quirófano, si por ejemplo es una cirugía programada, por ejemplo de una vesícula biliar, que tiene todas las condiciones fisiológicas posibles, no tiene proceso inflamatorio, no tiene una infección sobreagregada, es una cirugía electiva, hacemos una antibiótico profilaxis. 2 gramos de, pregunta examen, 2 gramos de cefalosporina de primera generación, 30 minutos antes de la cirugía, y luego de la cirugía 2 dosis de 1 gramo y se acabó en el tema de los antibióticos. Eso está demostrado en los estudios y en las guías panamericanas de cirugía, pero lamentablemente esos estudios no se realizan en Bolivia, se realizan en el exterior, o los estudios de aquí nos muestran otras cosas. Por eso es que dentro del protocolo de antibióticos en ciertos hospitales está la antibioticoterapia en el postoperatorio, por más que sea una cirugía electiva o una cirugía segura. ¿Por qué? En la institución pública van pacientes que no son asalariados, que son laboradores, viven del día, y no le vamos a decir, señor, señora, ya superó, puede caminar, no maneje su taxi, no cocine, no haga limpieza, no salga, porque de eso viven. Entonces tenemos que darle antibióticos para tratar de prevenir la sobreinfección de esas heridas. En el transoperatorio que ya sucede dentro del quirófano, tenemos que tener una buena asepsia y antisepsia, el lavado de manos, que me imagino que ya lo han practicado, ¿sí? ¿Cuántos pasos tiene el lavado de manos? 5 pasos de lavado tradicional: palmas, interdedos, dorso, pulgares, muñeca, hasta el codo y el cepillo en general. Si quieren, primero solamente la mano, en la segunda hasta la mitad anterior, y la tercera hasta el fondo, o las 3 veces hasta el fondo. Actualmente la medicina ha evolucionado en ese aspecto y tenemos la clorhexidina alcohólica. Ya tienen niveles de clorhexidina y alcohol al 35%, que tienen un 99.9% de efectividad antibacterial, higiénica. Entonces, si tienen la oportunidad de ingresar al quirófano, van a ver que yo en lo personal y mis colegas, la mayoría, no nos realizamos un lavado de manos tradicional, porque la Lavagard, que es el nombre comercial, o la clorhexidina alcohólica, ya cumple todo eso. Entonces solo se aplica en la mano, con los pulpejos se extiende todas las formas de distal a proximal en este sentido, lo mismo el dorso, y una tercera vez un lavado convencional de todas las manos y se acabó. Ya no hay que pasar cepillo ni nada por el estilo. En un quirófano tenemos la inmunización cialítica, que Dios mediante van a ser luces LED, una temperatura adecuada de ¿cuántos grados? Entre 20 a 24, bueno, 23 grados tiene que ser frío, porque el frío precipita las bacterias hacia el piso y las paredes no tienen ángulo, no son como estas del aula que tienen un grado de 90 grados, ¿cierto? Tienen una curva, una semicurva en la unión de la pared vertical con el suelo,
para prevenir el depósito tanto de residuos como de posibles bacterias, facilitando su limpieza. En el tiempo operatorio están los miembros sépticos, son aquellos que no han realizado un lavado de manos y no tienen una indumentaria estéril, como son los anestesiólogos circulantes, los estudiantes que estén observando, y tenemos miembros asépticos que están limpios con indumentaria estéril, como ser el cirujano, ayudante e instrumentadora. ¿Alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ingresar al quirófano? Perfecto. Ya saben que todo lo que sea verde o azul no lo tocan porque eso está estéril. Tienen que tener cuidado para poder movilizarse. Y por favor, si ingresan al quirófano con su docente, o sea, conmigo, siempre van a saludar a las personas que estén presentes. Buen día, doctor, buen día, doctora, buen día, licenciada, buenas tardes, buenas noches. No importa. Y se van a topar con personas que no les van a responder el saludo y tampoco, no importa. Porque lo cortés no quita lo valiente. Tienen que ser educados y cumplir con su saludo por más que no se lo devuelvan. Tengan en cuenta que esas personas que están haciendo están trabajando, no están hueveando, pasando el tiempo, están laburando. Entonces a veces uno está distraído y no tiene la mala intención de no escuchar o no responder, simplemente está abocado a su objetivo. Una técnica quirúrgica tiene que ser lo más atraumática posible, no decepcionar más de lo necesario, reducir la exposición de los tejidos, no hacer ligaduras en masa, no cauterizar innecesariamente, no hacer suturas a tensión, porque ustedes van a tener la oportunidad de probablemente suturar a los pacientes. ¿Y qué? ¿Alguno de ustedes lo ha operado? ¿A nadie? ¿Verdad? Qué bueno. Pero lo primero que les va a preguntar el paciente es, no, ¿qué me pasó? ¿Todo bien? ¿Cuántos puntos tengo? Lo primero, ¿cómo quedó mi herida? ¿Cómo quedó mi cicatriz? Sobre todo las mujercitas. Entonces nosotros tenemos que ser lo más estéticos posible en un procedimiento quirúrgico, donde utilizamos instrumentos, pinzas, bisturí, que hacen cortes finos. Entonces no podemos hacer un corte fino, una sutura apretada, bien puesta, como nosotros llamamos vulgarmente los puntos en salteña. ¿Conocen la salteña, cierto? Como en la parte de arriba todo apretado, ¿cierto? Entonces no, tenemos que ser lo más estéticos posible. Pero eso cambia el panorama cuando, por ejemplo, es una herida traumática. No va a ser lo mismo una herida por un bisturí en el abdomen, donde sea, en cualquier parte del cuerpo, que por ejemplo un cuchillazo, un machetazo, o por último una herida por compresión o por contusión, una herida contuso cortante que se cayó y se abrió la frente, o se cayó y se abrió el brazo. Entonces eso cambia totalmente el panorama. Ahí el objetivo es salvar la emergencia, aproximar los tejidos y en un futuro se puede reconstruir. ¿Entienden? Así en la ubicación del equipo quirúrgico tenemos la mesa, el cirujano con su ayudante, el primer ayudante, el instrumentador, los observadores alrededor, el anestesiólogo y su circulante, que usualmente es el residente. Si por ejemplo conmigo entran al quirófano y yo no hago problema y esté realizando la cirugía, ustedes se ponen una gradilla detrás mío, detrás de mis colegas, se suben para poder ver mejor y pueden preguntar, pueden hablar. No me hago problema en lo personal. Se van a hablar con otro tipo de personas que probablemente no les se los permita, pero conmigo, cero. Pero por favor, y me ha pasado aunque no lo crean, pido a veces, saquen una foto, ¿no? Le sacan y se cayó el teléfono. Literalmente se cayó el teléfono. Ni modo, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Se cayó, sacarlo lleno de sangre, tomen, nos cambiamos guantes y seguimos. No tengan cuidado. Es una imagen del Hospital Municipal Bajío del Oriente, donde estuve 3 años y debo 2 años en japonés haciendo la residencia médica. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Un segundo. Qué raro que pregunten. Dígame. Cuando dijo 2 gramos de cefalosporina de segunda generación. Primera generación. Ya. ¿Y qué más? O sea, repito. La profilaxis antibiótica base.
2 gramos de cefalosporina de primera generación 30 minutos antes de la cirugía. Posterior a la cirugía, 1 gramo cada 8 horas en 2 dosis. Ahí se acaba. En total son 4 dosis. 2 antes de la cirugía y 1 gramo cada uno. ¿Me entendió? ¿Alguna otra pregunta? Repito. 2 gramos cefalosporina primera generación 30 minutos antes de la cirugía. Posterior, 1 gramo cada 8 horas en 2 dosis diferentes. Pronto. Eu acho que eu falo português bem. Eu vou jogar besteira para entender. Tá? Solo